desierto de Pucallpa muchas veces, en todas ellas a pie, caminando grandes distancias, varios kilómetros. Vean estas otras estructuras piramidales que he podido encontrar en medio del desierto de Pucallpa, ¿no? Avanzamos. Esta es otra toma que les estoy mostrando por primera vez, nunca antes lo había considerado dentro de mis exposiciones. Vean todas estas construcciones, aquí vemos como una especie de una plataforma circular, ¿no? Vean esto aquí, como pequeñas construcciones, incluso están como alineadas en fila, ¿no? O sea, definitivamente no es tan natural como parece. Ahora, esto podría ser la punta del iceberg. ¿Y qué hay debajo? Avanzamos. En Cerro Blanco, en Nazca, esconde uno de los mayores enigmas que yo creo que tiene la región Ica. Yo he podido ir a este lugar como contactados, gente que ha venido incluso de otros países. Nos hemos quedado ahí, hemos acampado toda la noche. Y ellos han podido establecer contacto con entidades que al parecer continúan habitando Cerro Blanco. Y no solamente hay entidades, sino al parecer existe una tecnología que no es de este mundo, que este cerro, que es artificial, ¿no? Aún lo oculta. La geografía de Nazca es esto, pero Cerro Blanco es un cerro de arena blanca, es una duna, que pareciera un lunar en una geografía que no corresponde, ¿no? Lógicamente este ha sido un lugar de muchos rituales en la época pre-inca, no por nada lo hacían. Y también hay una antigua leyenda acerca de Cerro Blanco, ¿no? Hay gente que desaparece en este lugar. Tengo información acerca de portales dimensionales, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, avanzamos. Y también, antes que me olvide, ¿no? En Cerro Blanco se dan muchos avistamientos OVNI. Solamente hace 4 o 5 meses tuvimos oportunidad de grabar un objeto que emitía una luz muy potente que estaba posado sobre el Cerro Blanco. Bien, esto es el rostro de Sigonia, que fue detectado por la sonda Voyager en 1979 en Marte, cuando iba a hacer un mapeo sobre la superficie marciana, ¿no? Lo detectó en esta zona que se le bautizó como Sidonia, donde también existían estas formaciones piramidales que definitivamente son también artificiales. Ahora, ¿quién construyó pirámides en Marte, ¿no? Hace no sabemos cuánto, ¿no? ¿Y por qué la razón de un rostro dirigido al cielo, ¿no? Avanzamos. En NASA también tenemos un rostro dirigido al cielo. Vean esta imagen, ¿no? Que incluso se puede ver desde gran altura. Se nota claramente la forma, ¿no? La fisonomía, el rostro, los brazos. Avanzamos. Aquí en el desierto de Pucallpa, si uno va y lo recorre a pie y tiene la paciencia y la visión de ver más allá de lo aparente, ¿no? Podemos encontrar como esculturas talladas en la roca donde hay claramente rasgos faciales, rostros, ¿no? De diferentes tipologías, parecieran diferentes razas. Avanzamos. Bueno, este es uno de los petroglifos que ya don Juan Arce también mostró, en Chichitala, en Palma, ¿no? Que es una zona en Palma donde hay muchos petroglifos que son los grabados en las rocas, ¿no? Aquí vemos un ser de 3 dedos. Avanzamos. Aquí ya estamos, cuando hablamos de petroglifos, estamos hablando más o menos de una antigüedad de 10.000 años, ¿no? Quizás un poco más. Lo que les mostré en Pucallpa posiblemente sea mucho más antiguo, quizás antediluviano, es decir, antes del diluvio, o sea, tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo. Pero estos grabados en roca podrían ser relativamente más recientes, ¿no? Avanzamos. Otros petroglifos en Río Grande. Hay seres con aspecto de astronautas, con escafandras, ¿no? Coincide mucho lo de los 3 dedos, los epidáctilos. Esto es en Chincha, Huancor. Avanzamos. Quizás esto aún es muy incierto a la datación del candelabro de Caracas, ¿no? Algunos le dan unos pocos siglos, otros le dan un poco más de tiempo, algunos le dan una época mucho más reciente, ¿no? Lo relacionan con Fray Ramón Rojas o San Martín de Porres.
Pero bueno, en mi opinión, de acuerdo a lo que he podido investigar un poco, el candelabro sería mucho más antiguo incluso que las líneas de Nazca. Posiblemente haya sido el inicio de la cultura Caracas, ¿no? O sea, estamos hablando de hace unos el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, o quizás un poco más allá. Posiblemente haya sido su función de señalización de un lugar sagrado, lo que posteriormente iban a ser las culturas Nazca y Caracas, ¿no? Curiosamente en esta zona se dan muchos avistamientos de ovnis. Yo he podido recoger testimonios de gente que incluso ha observado cientos de objetos luminosos revoloteando sobre este cerro que contiene el candelabro de Caracas. ¿Avanzamos? Bueno, el tema de los cráneos alargados ya es bien conocido, ¿no? Lo tradicional que se dice siempre es que son cráneos que han sido deformados con tablillas, con cuerdas, pero hay informes mucho más recientes, gracias a la gestión de Brian Foerster, que es uno de los investigadores que más se ha acercado a este caso, ¿no? Y a la colección de don Juan Navarro Hierro, ¿no? Que logró acumular una recolección de cráneos alargados muy importante allá en la zona de Caracas, en Pisco. Se han hecho pruebas, toma de muestras de algunos de estos cráneos, ¿no? Se ha podido detectar de que el volumen es 25% más grande, por ejemplo, que un cráneo humano normal, ¿no? Y el peso hasta un 60% más pesado que un cráneo humano normal, ¿no? Se ha estudiado incluso el ADN, ¿no? Se han hecho algunos análisis de ADN, ¿no? Y el genetista en su informe, ¿no? Escribió de que no estaba seguro que esto encaje en el árbol evolutivo conocido, ¿no? O sea, el árbol evolutivo de los sapiens, ¿no? Avanzamos. Bueno, ¿qué otros detalles he encontrado? A ver, por ejemplo, la ubicación del agujero magno, el agujero donde se inserta la columna vertebral, está mucho más atrás de la posición normal de un cráneo humano, ¿no? Eso también se ha podido detectar. También la ausencia de la sutura sagital, ¿no? La sutura que todos tenemos en la parte superior del cráneo que separa ambos parietales no existe, ¿no? Eso también dista mucho de un cráneo humano normal. Avanzamos. Bueno, si esto fuese producto de la técnica del aplanamiento, como dice la ciencia oficial o la arqueología oficial, la técnica del aplanamiento requiere de muchos años, ¿no? Pasar muchas etapas, desde un neonato, un infante hasta un adulto. Pero aquí ya podemos ver cráneos de un neonato, un bebé de unas pocas semanas de nacido que ya tenía la forma elongada. O sea, esto ya con esto prácticamente echaríamos por la borda la teoría tradicional. ¿Avanzamos? Bueno, ya vamos avanzando en el tiempo también y nos vamos a la época de los Nazcas, ¿no? Que según la arqueología oficial más o menos empieza en el año 0 o 100 después de Cristo hasta el 400 más o menos, ¿no? O sea, hace unos 1800 años. Pero esta figura está en el límite entre cultura Nazca y Caracas, ¿no? Esto está en la zona de Nazca, pero tenía procedencia Caracas. Algunos dicen incluso que no existe Caracas y Nazca, que todo debería ser una misma cultura, ¿no? También hay quienes tienen esa versión. Avanzamos. Hay otros geoglifos también aquí en la zona de Otucaje. Vean a este gigante. Avanzamos. Acá hay un cóndor. Figuras gigantescas que son del tamaño de un campo de fútbol, para que se hagan una idea. O sea, no estamos hablando de figuras de 10 metros ni nada por el estilo. Esta reconstrucción que se hizo de este geoglifo, gracias al investigador Manuel Teilhard, francés, vean la reconstrucción digital que hizo y vean lo que se obtuvo. En realidad el geoglifo iba mucho más allá en la parte superior de lo que aparentemente se podía ver. Eso es debido al paso de los años que va deteriorando la figura, ¿no? A la derecha podemos ver la reconstrucción de un personaje con una cabeza gigantesca, enorme, quizás un volumen el doble, quizás el triple de un humano normal que está sosteniendo un pequeño felino. Avanzamos. Otros seres antropomorfos. Hay una gran diversidad de seres plasmados en la zona de Palpa, Nazca, en realidad en toda la región Ica, ¿no? ¿Por qué esta zona
nuestras culturas tuvieron esa predilección de plasmar tantos geoglifos, ¿no? Y tantos seres. ¿Cuál fue el motivo, no? Yo conversé una vez con Daniel Muñoz, un místico contactado mexicano que vino acá al Perú, y él me dijo que esta zona en el pasado había sido como especie de un espacio puerto. Nosotros cuando vamos a un aeropuerto, ¿qué es lo que observamos? Gente de diferentes razas, ¿no? Vemos chinos, vemos arios, vemos gente africanos, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas diferentes razas reunidas, ¿no? Igual habría sido aquí, diferentes razas de diferentes partes, de diferentes mundos, ¿no? Que de alguna forma coincidieron en esta tierra, en lo que actualmente llamamos región Ica. ¿Avanzamos? Bueno, otros seres antropomorfos, avanzamos. Este es muy interesante, también lo mostró don Juan al inicio, ¿no? Que podría ser como una especie de abducción, ¿no? Un ser que está siendo succionado por un campo electromagnético, ¿no? Avanzamos. Es interesante este geoglifo, parecen unos androides, ¿no? Lo curioso es que hay una estatuilla en Stonehenge que es prácticamente muy similar a lo plasmado aquí, en la zona de Palma, ¿no? Es prácticamente una réplica, una estatuilla hallada en las ruinas de Stonehenge en el Reino Unido. ¿Avanzamos? Bueno, este es un recorte periodístico de los años 80 de un extraterrestre hallado en Nazca, ¿no? Esto fue captado por el piloto Eduardo Herrán, que fue un gran investigador también de los geoglifos, y salió en la prensa a nivel nacional, ¿no? Vean los rasgos, claramente se nota que es un ser que se asemeja mucho a los testimonios actuales, pues, de grises y ese tipo de razas, ¿no? Abajo vemos otros seres con otros rasgos. Avanzamos. Bueno, como les mencioné, Nazca del 0 al 400 después de Cristo aproximadamente, o sea, estamos aquí ante uno de los mayores enigmas de la humanidad, ¿no? ¿Quién hizo este trabajo tan gigantesco para que sea observado en su real magnitud solamente desde el aire? Esa es la gran incógnita, ¿no? Avanzamos. Bueno, algunos diseños clásicos, los más conocidos. Avanzamos. Esta es una imagen panorámica para que vean más o menos lo que es en todo su esplendor, ¿no? La zona de mayor concentración de geoglifos que está en Nazca, ¿no? Vemos líneas, muchas líneas rectas, por eso en realidad se llama líneas de Nazca, porque lo que más hay son líneas rectas, se cuentan por miles, ¿no? Y acá están los diseños de animales, diseños zoomorfos, fitomorfos, ¿no? Como el más conocido, uno de los más conocidos es el cóndor, ¿no? Avanzando. Ahora, tanto líneas, líneas, figuras geométricas y diseños de animales tenían funciones diferentes. Es algo que ya lo he explicado en otras conferencias que he dado, pero ahora, como no es el tema central de la línea de Nazca, solamente estoy haciendo una breve mención, ¿no? Otra panorámica de la Pampa de Nazca, ¿no? Avanzamos. Acá está lo que les decía, las figuras geométricas que se cuentan por cientos, ¿no? Y también hay espirales, ¿no? Pero estos se cuentan por decenas nada más, ¿no? Líneas por miles, figuras geométricas por cientos y diseños que se cuentan por decenas, ¿no? Figuras geométricas podemos ver estas formas trapezoidales, triangulares o rectangulares también, ¿no? Avanzamos. Bueno, este geoglifo es muy interesante porque quizás nos podría estar indicando cómo es que fueron ejecutadas, cómo fueron elaboradas las líneas rectas, ¿no? Vemos acá un objeto que asemeja mucho a lo que conocemos actualmente como un ovni, ¿no? O un objeto no identificado, ¿no? Que pareciera que está lanzando unos rayos y está creando líneas, ¿no? Es lo que vemos claramente, ¿no? Quizás fue la forma como en algún momento muchas de las líneas fueron creadas. Avanzamos. Bueno, Cahuachi, ¿no? La ciudadela de Cahuachi, que traducido más o menos significa ciudad de videntes, ¿no? Este lugar, según lo que se dice, habría sido habitado por los
por las altas jerarquías de esa época, ¿no? Por los Amaucacunas, ¿no? Quienes quizás también tenían capacidades extrasensoriales, ¿no? Eran los sacerdotes, ¿no? Los que habitaban este lugar, que es un complejo donde al menos se encuentran unas 50 o 60 pirámides del tipo escalonado, como lo que vemos aquí, ¿no? Es la pirámide principal, que mide unos 50 o 60 metros de altura, y hay otras muchas pirámides pequeñas que aún se encuentran enterradas en toda la periferia, ¿no? Lo que vemos aquí como pequeños montículos, en realidad son otras pirámides que aún están enterradas. ¿Avanzamos? Esta es una animación 3D de cómo sería Cahuachi si está a un 100% desenterrado, ¿no? Esta es la pirámide principal que vimos en la foto anterior, y aquí hay muchas otras pirámides más pequeñas. ¿Avanzamos? Otra animación, avanzamos. Esto es los cerros cortados, que mayoritariamente están en la zona de Palpa. Palpa tiene muchos cerros cortados, ¿no? Que son cerros que al parecer han sido rebanados de manera artificial, seguramente con alguna tecnología que no conocemos, y en esa superficie o pequeña meseta superior han plasmado muchas líneas y figuras geométricas. Avanzamos. Acá vemos un ejemplo más claro, ¿no? Otro cerro cortado en Palpa. Ese es un geoglifo que debe medir unos 200, 300 metros de longitud. O sea, en esta meseta podría entrar fácilmente 2 campos de fútbol, para que se hagan la idea más o menos del tamaño de esto, ¿no? Es un gran enigma cómo hicieron esto, ¿no? ¿Y dónde está el material, las rocas que fue retirado, ¿no? Simplemente desapareció. ¿Avanzamos? Bueno, esto está en la zona de Pisco, la huella de la serpiente en el distrito de Humay. Es considerado también un geoglifo, ¿no? Mide 2.5 kilómetros y está conformado por miles de agujeros, como lo que vemos aquí en estas fotos a ras del suelo. Siguiente. Si hacemos una panorámica, vemos que en realidad esos agujeros conforman lo que parece ser la huella dejada por una serpiente gigantesca que ha pasado reptando los cerros por este lugar, ¿no? Avanzamos. Bueno, esto ya es mucho más reciente. Es una imagen de un faro funerario que al parecer ha sido hallado dentro de este hallazgo ha sido encontrado dentro del hallazgo de las momias triláctilas de Nazca, ¿no? Ahora, muchos cuando ven estas imágenes dicen: ¿por qué es tan poco claro? Está muy oscuro, ¿no? Pero háganse la idea, meterse a un túnel, a un socavón, a muchos metros bajo tierra, donde todo es polvo y no hay luz, no esperes grandes fotos, ¿no? Eso es las imágenes de lo que se ha encontrado, en este caso esta momia, ¿no? De cabeza alargada. Avanzamos. Bueno, y aquí una breve mención solamente porque justo enseguida va a entrar el profesor Hernández mostrando resultados, pruebas científicos realizados justamente a esta momia, a la momia María, que se encuentra en custodia de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Este es un caso totalmente real, ¿no? Ha sido sometido a una campaña de descrédito despiadada, ¿no? El objetivo incluso a nivel de gobierno claramente es de echarse abajo este caso, ¿no? Y hay muchos personajes oscuros por ahí que también se han puesto en contra de este hallazgo, que definitivamente cuando esto se confirme, porque se va a dar sí o sí, ¿no? A las pruebas nos remitimos, porque los estudios así lo están demostrando, ¿no? Esto va a provocar un cambio en la historia no solamente del Perú, sino en la historia universal, ¿no? Es la primera vez que estaríamos ante la prueba tangible, ¿no? De un cuerpo, de una entidad biológica que en algún momento ha tenido vida y que no es humana. ¿Avanzamos? Pero este caso de los tridáctilos no es de hace 6 o 7 años, que es el tiempo en que salió a la luz, ¿no? Por primera vez. He podido ya ir recogiendo testimonios de gente en Nazca que me habla del hallazgo de tridáctilos hace ya 20, 30 o incluso un poco más de años hacia atrás, ¿no? Y esta pieza posiblemente haya salido a través del tráfico ilegal al exterior. Hace más o menos unos 10 o 15 años atrás,
y actualmente se encuentra en exhibición en un museo privado en Bélgica. Se ve claramente ahí, vean este cuerpo con un cráneo enorme, ¿no? Y las manos bidáctilas. Avanzamos. Bueno, brevemente les voy a hacer un repaso, ya casos mucho más actuales de hace solo unas pocas décadas, ¿no? De por qué Ica es ufológica, aunque no parezca. Si el Perú está en el top 5 de países en el mundo donde hay mayor cantidad de incidentes relacionados al tema ovni extraterrestre, Ica está en el top 5 de las regiones dentro del Perú que tiene la mayor cantidad de casos. Lamentablemente la mayoría de la población esto no lo sabe, ¿no? Ignora hasta el momento, pero han habido muchísimos y siguen habiendo, ¿no? Este es un caso ocurrido en Pozo Santo, por ejemplo, de un ser, ¿no? De casi 3 metros de altura, ¿no? Que tuvo un encuentro con un señor que iba transitando por esta zona. Estos casos están recogidos y muy bien relatados dentro de mi libro Los 33. Avanzamos. Brevemente vamos a hacer recorrido. Gracias a la voz de Ica también he podido recoger algunos reportes, ¿no? De la hemeroteca de incidentes ovni aquí, en el centro de Ica prácticamente, ¿no? En la década de los 60. Avanzamos. Otros incidentes en la zona de Pozo Santo, en Pisco también. Avanzamos. Año 67. En Nazca también, testimonios de lugareños, como ven en la animación, ¿no? Objeto en forma de lenteja, totalmente plateado, ¿no? Del cual desciende un ser con traje verde. Avanzamos. Otros casos, objetos en flotillas, también aquí en la zona de la Sierra de Ica, límite con Huancavelica. Avanzamos. Este es de la revista Lo Insólito. Otro caso de un ex político, Michel Ascueta, en Lima, que también vio varios ovnis aquí, era muy cerca del cruce de Pisco, en Paracas. Avanzamos. Otros casos aquí de este estudioso, un fotógrafo acá en Ica también, que tuvo encuentros cercanos aquí en La Pampa, en el desierto de Paracas. Avanzamos. Juan Rivera Tosi. Otros casos de lugareños del desierto de Bucaque, pescadores, ¿no? Que en medio del desierto han podido ser testigos de la presencia de seres con cráneos alargados caminando en medio de la oscuridad de la noche. Avanzamos. Bueno, este es uno de los casos, porque en realidad hay muchos más, pero este es uno de los que he podido recoger. 3 ovnis captados por la tripulación de un avión comercial que pasaba sobre la zona de la península de Paracas, año 2004, que fueron fotografiados. Avanzamos. Bueno, acá en la Huacachina también es un lugar donde se ven, muchas veces se han visto ovnis. Avanzamos. En Palma, vean este registro de objetos pasando a gran velocidad. Avanzamos. Año 2007, y que estos objetos tienen relación con el terremoto del 15 de agosto de 2007, donde antes, durante y después del terremoto hubieron muchísimos casos de avistamientos ovnis. Avanzamos. Este es un caso de un lugareño. 2009 también otro incidente ovni aquí en el distrito de Santiago, en Ica. Avanzamos. Este es el caso de Klaus Honinger, quien tiene el encuentro cara a cara con seres, ¿no? Cabezas largas, ¿no? Y extremidades muy largas, que curiosamente se asemejan a las características anatómicas, físicas de la momia María, ¿no? Y esto fue en el año 2011, ¿no? Mucho antes de que se diera la noticia del hallazgo de estas momias de Nazca. Avanzamos. Bueno, esa es una foto de uno de los objetos que pudimos captar haciendo campamento en el desierto de Bucaque. Avanzamos. Objetos luminosos que pasaban veloces sobre nosotros. Este es en la reserva de Paracas también, en la playa de Mendieta, un objeto parecía como una carpa de circo, muchas luces, ¿no? Que se mantenían en el fondo de la playa. Avanzamos. Acá en Palma también, con don Juan Arce, una vez que fuimos a hacer algunos recorridos ahí a las zonas arqueológicas, los geoglifos La Peña, se nos apareció un objeto blanco que estaba haciendo acto de presencia sobre nosotros mientras hacíamos el recorrido a los geoglifos. Media hora después que nos fuimos a Chichitara,
el mismo objeto pareciera que nos fue siguiendo y logramos captarlo también sobre la zona de los petroglifos de Chichital. ¿Avanzamos? Bueno, rápidamente a ver si podemos ver este video, que ya me queda poco tiempo. Avánzalo como para la mitad. Ya, ese es uno de los objetos captado aquí en la zona de la Quinquilla. Hazle clic en play, por favor. Avanza un poquito abajo para que aparezca la barrita de reproducción. Ya, avanza, si no al final vemos los videos afuera de la carpeta, ¿ya? Ya, a ver, regresa al anterior, por favor. Ya, ¿por qué al inicio les mencioné acerca del caso del Rhodesian Forest? Donde estos dos militares se acercan y reciben un mensaje a través de una descarga eléctrica a sus cerebros. Dentro del mensaje que recibieron hubo una información muy interesante que les decían a estos militares acerca de 7 lugares en el mundo que iban a ser los lugares claves en el futuro para lo que se venía, para el contacto entre la humanidad y estos seres, ¿no? Decían que iban a haber 7 lugares donde iban a ocurrir hechos relacionados a este encuentro. Y uno de esos lugares en el mundo, uno de esos 7 lugares, era aquí en el Perú. Y fueron más específicos, aquí, en Ica. Esa es la información que se recibió en este incidente en 1980. No creo que eso sea casual y el hallazgo, por ejemplo, eso de las momias de Nazca, muy posiblemente tenga relación con esos hechos que se iban a dar, porque es el momento de la liberación de información, del nuevo conocimiento. ¿Avanzamos? Pasado y futuro extraterrestre. En un futuro, ¿qué podría pasar? Quizás esas formaciones piramidales que aún están enterradas se puedan reactivar, como ya se ha visto muchas veces, por ejemplo en México, como Chichén Itzá parece ser, en fondo se ha visto como emiten rayos hacia el cielo, ¿no? Se reactivan las pirámides nuevamente, ¿no? Toda esa tecnología que aún está bajo la arena, está guardada, está oculta, nuevamente resurja, ¿no? Y eso definitivamente va a provocar un cambio, una revolución a nivel social, político, cultural en todo el mundo. Y creo yo que aquí, por ejemplo, en el desierto de Ocucá, que es una de las zonas claves, y también en Nazca, definitivamente se van a dar hallazgos que van a tener que hacer que la ciencia y la historia se tengan que replantear totalmente, ¿no? No por nada hemos tenido oportunidad nosotros, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en la noche en el desierto de Ocucá, eran más o menos las 11 de la noche, hemos estado muy cerca de las formaciones piramidales y hemos visto a través de las cámaras infrarrojas que llevamos, que son cámaras de alta tecnología, hemos visto cómo estas formaciones piramidales empiezan a emitir luz de tono blanco, verde, rojo, cambiado de color. Es como que se envolvían en un halo luminoso y se empezaban a encender. Y eso ha sido captado con las cámaras infrarrojas con visión nocturna, ¿no? ¿Avanzamos? Bien, Benjamín Solari Parravicini, el gran profeta argentino, muy reconocido él, en una de sus profecías dejó escrito: razas extraterrestres regresarán a la Tierra, ellas ampararán ciudades subterráneas que de ellos fueron, y aún habitadas por sus naturales aclimatados. Bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy desaparecidas. Las manifestarán en forma telepática. Siguiente. Bien, me gusta mucho esta frase de Steve Martin, el hijo del gran Bob, ¿no? En una de sus canciones dice: don't know your past, don't know your future. Si no conoces tu pasado, no vas a conocer tu futuro. Y es verdad, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos, cuál fue nuestra verdadera historia, hacia dónde apuntamos, cuál es nuestro objetivo como raza, como humanidad, ¿no? Tenemos que tener las cosas claras
acerca de nuestros ancestros, ¿no? Ese pasado, la verdadera historia, es muy importante. Y solo así vamos a forjar un mundo mejor, que creo que es lo que todos queremos. ¿Avanzamos? Bueno, y esta frase del gran místico, científico Isaac Newton: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Siguiente. Bien, muchas gracias a todos por la atención. Si hay alguna pregunta. ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Alguien desea hacer una pregunta a Alex? ¿Hacen rutas hacia las pirámides? ¿Así esas formaciones piramidales hacen rutas? Lo que hemos dado en realidad es parte de las investigaciones que realizo de manera independiente. No hago nada de forma abierta. Una pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Tú ya puedes estar romano presente o estoy investigado también? ¿Cuál es lo más sorprendente? ¿Qué preguntó? Te preguntaba, ¿cuál ha sido el caso más sorprendente acá en la región y que he investigado? El caso más sorprendente. El tema oncológico, que encontró presencia de vegetarianos. Ya, bueno, uno de los casos más interesantes, y por eso lo coloqué ahí, es el de Klaus Hondinger, ¿no? Klaus Hondinger, él no tiene nada que ver con el tema OVNI, o al menos hasta ese momento no tenía nada que ver, pero después de esa experiencia sí se ha involucrado mucho en el tema, porque lo que vivió fue muy fuerte, ¿no? Él estaba acompañado de extranjeros que habían venido por el tema de los fósiles que hay en Orucaje, ¿no? O sea, ellos no venían a acampar para ver ovnis, ¿no? Venían con otro propósito. Pero en medio de las actividades que estaban haciendo, en la noche, ¿no? Tuvieron la aparición de una nave que se acercó a la zona del campamento, y 2 horas después no solamente era la nave, sino que se acercaron 2 seres con características muy similares a la animación, ¿no? Y una de las preguntas que incluso Klaus logró hacer de manera telepática a esos seres, les preguntó quiénes eran, de dónde vienen. Y lo interesante es que la respuesta que recibió lo dejó impactado. Le dijeron: nosotros no venimos de ningún lado, nosotros somos de aquí. Bueno, siempre relacionamos las líneas de Nazca, los dibujos, con algo de extraterrestre. Y nunca se habla de pinturas rupestres. Las líneas de Nazca están en el sector de la costa y existe también información en pinturas rupestres en parte de la sierra. Tenemos en Macayo, tenemos en Guaycahuato, varios contornos de acá, Lucanas, Ayacucho. Tenemos en Inglaterra, donde en esas pinturas rupestres tenemos animales, dibujos de animales antiguos, también especies de seres semejantes al hombre, deformados o formas de platillo volador. No están relacionados, o hacen estudios de eso también. Esa es la más. Sí, claro, tiene razón usted. Hay muchas evidencias, indicios de presencia extraterrestre en diferentes regiones del Perú y del mundo. Pero aquí básicamente les he traído lo que he investigado dentro de la región Ica, ¿no? Porque ese ha sido el título de la conferencia. Pero sí, por ejemplo, en la zona de Arequipa, sin ir muy lejos, se han hallado no solamente objetos grabados en roca de hace unos 12.000 años atrás, que asemejan naves, sino que también se ha encontrado prácticamente una colección de decenas de seres tridáctilos, que son prácticamente una fotografía de las momias que se han hallado en Nazca, ¿no? O sea, ¿cómo explicamos eso? O sea, arqueológicamente está ahí plasmado, ¿no? Hay la evidencia arqueológica, y eso no puede ser fruto de la imaginación, es porque los vieron. Gracias. ¿Una pregunta?
Buenas tardes, mi nombre es Edgar Guiches. Muchas gracias por la exposición. La pregunta era, se ha hablado bastante de los flujos, de los... Quería saber cuál es la energía que ustedes, qué energía ustedes piensan que utilizan para sobrevolar. Y, o por ejemplo, puede ser energía electromagnética, energía, cualquier cosa. Y aparte de eso, ¿por qué si pasan a gran velocidad, yo los he visto también, ¿por qué no cumplen con las leyes de física? Por ejemplo, si va más de la velocidad del sonido, ¿por qué no han logrado escuchar el trueno que se escucha generalmente? ¿Tienen ¿Hacen algún estudio de ciencia o de ingeniería, de física también sobre eso o no? Porque es interesante, es algo que me interesa mucho. Sí. ¿Aló? Ya, bueno, se han hablado muchas cosas con respecto a la tecnología que utilizan. Por ejemplo, se ha hallado estos ovnis estrellados que han ido a parar a los hangares del gobierno norteamericano. Se ha encontrado alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, se ha hallado el uso de campos electromagnéticos, como usted ha mencionado. También se ha encontrado lo que es el uso de la energía antirrotatoria, los toroides, ¿no? Eso es algo que también se ha hallado. En las culturas antiguas también incluso se ha mencionado, ¿no? Porque en libros como en el Mahabharata, en esos libros de tradiciones hindúes, también incluso mencionan en algún momento la tecnología de los aparatos de los dioses, ¿no? Se habla de uso, por ejemplo, de uranio o ese tipo de elementos, ¿no? Eso es solamente por darle un alcance. Muchas gracias. Permítame una observación. Una preguntita. Un ratito, señor, para que pregunte. Alex, mi felicitaciones por tu ponencia. Genial. Lo que pasa es que en el caso de Inglaterra que mencionaste, hay 7 ciudades que se mencionan, y una de ellas es Ica, ¿verdad? En base a tu experiencia y tu conocimiento que tú ya tienes, me gustaría saber cuál sería tu conclusión, o sea, por qué Ica está considerada una de esas ciudades que van a ser, que te va a llevar el conocimiento o algo así. O sea, ¿cuál es la conclusión? O sea, ¿a dónde podemos llegar con eso? ¿Qué podríamos hacer con esa información? A ver, yo creo que las evidencias, el contexto histórico podría ser un indicador del por qué esta zona, ¿no? Esta región Ica. No por nada aquí están las líneas de Nazca, ¿no? Mundialmente conocidas. Ahora, este lugar se encuentra en un punto nodo, según la teoría de las líneas Ley. Las líneas Ley hablan de que el planeta Tierra es como especie de un ser vivo y que tiene canales de energía, como si fuese un sistema circulatorio. Los puntos donde confluyen o se unen esas líneas Ley, uno de los puntos es justamente la zona de Nazca. Otro de los lugares, por ejemplo, Stonehenge o es la zona de Giza en Egipto, donde están las pirámides, ¿no? Quizás ahí nos están indicando los lugares en el planeta que por algún motivo son puntos especiales para esa interconexión a nivel planetario y quizás también hacia el cosmos. Por eso quizás esta zona tiene esa gran historia con tantos elementos, ¿no? Apariciones, diseños, ¿no? Como si nuestros antepasados prácticamente hubiesen convivido con estos seres, ¿no? Prácticamente. Y quizás por eso a posterior es que esta tierra por algún motivo está destinada para una función especial, ¿no? O una misión. Y creo yo que estos eventos, como lo de ahora, porque no creo que sea casual las personas que estemos aquí, por algún motivo tenemos algún tipo de aporte o misión que desarrollar para las consecuencias a las que va a llevar esto a nivel mundial. Va a continuar el doctor Edgar Hernández, trabaja en la Universidad San Luis Gonzaga y ha participado de los estudios que se les ha hecho a los trigáteros. Un aplauso para el doctor.
Bien, buenas noches, buenas noches. Ya me presentaron, quien habla es el doctor Diego Hernández, soy miembro del equipo de investigación de la Universidad San Luis Gonzaga de las momias de Nazca. Lo que yo voy a presentar ahora esta tarde es compartir las investigaciones que vamos realizando en la universidad de manera propia. Sabemos que existen otros estudios preliminares que han hecho otras personas, investigadores en el mundo. Pero esta vez nosotros estamos aplicando estrictamente el método científico, todas las técnicas habidas y por haber que los científicos aplicamos, y por eso es que les puedo anunciar que ya hemos publicado un artículo y tenemos otro artículo científico que está presentado, bueno, ya publicado y no presentado en revistas científicas de alto impacto, que primero lo que maneja el investigador sabe que es una revista se mide por su impacto y por la base de datos, están en Scopus, en Q3, entonces es un alto nivel, ¿no? Y estos artículos son evaluados por pares científicos, o sea, no es una revista científica de divulgación, como puede ser, por ejemplo, muy interesante, National Geographic, que son revistas científicas, pero de divulgación, no son científicas que son evaluadas por pares. Entonces, yo le voy a hablar todo lo que yo le diga está avalado en la evidencia. Le voy a hablar sobre el trabajo que hemos hecho con el espécimen M01 que mediáticamente se llama la momia marina. Vamos a empezar con, bueno, este es el temario que pretendía hacer, pero creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de todo ello. Vamos a dejarlo para otro momento, de todo caso, todo lo que pretendía hablar. Bien, a manera de introducción podríamos decir que estamos en una zona geográfica especial con una alta biodiversidad bioarqueológica. Recientemente, esta es la última noticia que hace pocos meses, no más de un año, saltó en el mundo, ¿verdad? Aquí en esta zona de Ica, Bucarne, fueron descubiertos restos fósiles de esta ballena de los Cetus colosus, que hasta la fecha es el ser vivo de mayor peso que haya existido en el planeta, ¿no? Casi 200 toneladas de peso. Pero no es lo único, tenemos más casos. Pero de repente me ayuda, creo que no me está funcionando. ¿Me ayuda? ¿Se lo puede avanzar? Las noticias saltó en el mundo, ¿verdad? Tenemos noticias en el medios peruanos, en el comercio, que hablaban de este hallazgo. La siguiente. No solo en el Perú, también en grandes cadenas noticiosas como la CNN también anunció el descubrimiento de esta ballena y tenemos una imagen de recreación cómo puede haber sido este cerro. La siguiente. Esta es una de las más prestigiosas revistas mundiales científicas, Nature. Para que tengan una idea de lo prestigiosa de esta revista, aquí publica solamente premios Nobel, grandes investigadores mundiales. Tiene una tasa de rechazo altísima. Y esto que lo que publican son altos investigadores de más alto prestigio mundial. La tasa de aceptación es solamente del 8%. O sea, de cada 100 artículos, excelente, maravilloso, solamente aceptan o rechazan 92. Entonces, en esta revista fue publicada esta noticia, ¿no? O sea, publicada es una revista que se cita en Scopus nivel 1. El artículo que he publicado en el 3 está muy cercano, ¿no? Así es. También salió esta noticia en el año 2019, había descubierto restos fósiles aquí en Bucarne, que es obviamente el parque paleontológico más grande del mundo. Hay restos fósiles, toda una maravilla por investigar ahí, ¿no? Ya nos habló Alex también de lo que se ha encontrado en esas pirámides. Y ya las había observado personalmente y me llamó mucho la atención que no fueran naturales, ¿no? Parece que fueran artificiales, ¿no? Entonces estamos en una zona importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque para darle contexto a lo que voy a decir, estamos en una región de alta biodiversidad biológica, antigua y quizás también moderna, ¿no? Porque todavía no se sabe lo que fue la ciencia. Por ejemplo, si queremos hacer una analogía con lo que existe en el mundo, ya no en nuestra región Ica o Bucarne, sino en el mundo se siguen descubriendo especies de animales. Todos los años cientos, no uno, no, cientos de animales, plantas, bacterias, virus, hongos son descubiertos. Por ejemplo, aquí nada menos que la revista National Geographic, ¿no? Esta es una revista de divulgación científica, ojo, no es una revista científica, ¿no? Porque los artículos que se presentan ahí no son evaluados por pares, ¿no?
se le asigna a un experto y lo publican sin revisión por expertos, ¿no? En cambio, las revistas que yo hablo de científicas indizadas son realizadas por pares. Encontraron un nuevo dinosaurio, una nueva especie de mariposa, porque bueno, vamos a hablar rápidamente de nueva especie de arácnido, una nueva ballena, seguimos avanzando. Y estas son de anoche, ayer bajé de la página oficial de National Geographic esta información, ¿no? Nuevos reptiles, en Ecuador hay nuevas ranas translúcidas. A la siguiente. Y mire, solamente encontré una página también donde listaban todos los seres vivos que habían sido encontrados en este 2024. Un listado interminable, más de 50 páginas de seres vivos descubiertos, nuevos seres vivos, plantas, animales, insectos, aves, mamíferos, etc. Solamente copié esta parte, miren. Esto fue ayer lo consulté en internet, esta página es otra página, no es de National Geographic, es otra página, está la fuente. Escarabajos, 9 escarabajos descubiertos, ahí están los nombres científicos, que fue el primero el 19 de febrero, el segundo el 9 de abril, y así como por decirlo también, ustedes fechas diferentes, 4 helechos, 4 hongos, la lista es interminable, ¿no? La siguiente. ¿Qué quiero decir con esto, estimados presentes? Que no todos los seres vivos del mundo están descubiertos. Hay muchas especies por descubrir, Entonces, con esto también le doy contexto a que quizás hayan seres vivos inteligentes que también hayan existido, o que puedan existir, no se habla mucho del mundo subterráneo, ¿no? Que pueden haber seres vivos en estos momentos, ¿no? Esta es la publicación que hablaba. En marzo, el 13 de marzo, fue publicado este artículo que titula Caracterización biométrica, morfoanatómica y datación de antigüedad de un espécimen humanoide tridáctilo, a propósito del caso de Nazca, Perú. Esta revista es una revista brasileña que está en nivel de Q3, está en Instalescopos. Está en la investigación, pueden darse cuenta que no es cualquier revista, ¿no? Esa revista nace que le mostraba está en Q1, está en Q3, está cerquita, ¿no? Entonces, fue admitido, quien les habla está ahí como primer autor. La siguiente, en este artículo, ¿qué cosa hemos encontrado y que hemos reportado como hallazgo? Es un estudio análisis general del cuerpo de la momia N01 que se le conoce popularmente como María, ¿no? María. Y en este artículo, este es un segundo artículo que se lo muestro como primicia. Esto acaba de ser enviado hace 2 días recién a esta misma revista y titula así, ¿no? Análisis tomográfico morfométrico de la cabeza del espécimen humanoide tridáctilo de Nazca, Perú. Hago el estudio solamente de cabeza, porque tengo la formación soy anatomista, tengo más de 35 años enseñando anatomía en la universidad humana, anatomía humana, disecciono cadáveres de pieza a cabeza, 35 años viendo esto, haciendo eso. También la anatomía humana no me es familiar, ¿no? Soy radiólogo, tengo un poco más facial, soy radiólogo de cara de cabeza, ¿no? Entonces tengo todo creo, la autoridad para poder hacer un estudio de este tipo, ¿no? La siguiente, entonces estamos publicando también este artículo recién ha sido enviado, está en proceso de revisión, de evaluación y será publicado de acá 1 mes, 2 meses, ¿no? Este nuevo artículo. Bien, y aquí les vamos a dar un adelanto de lo que vamos encontrando, ¿no? Este estudio, bueno, esto es el primer artículo de esta momia, María. Al final de todo llegamos a la conclusión de que es un ser biológico híbrido. Yo hago un estudio anatómico, morfológico y basado en la tomografía y encontramos hallazgos que se parecen y otros que no se parecen a humanos. Eso técnicamente es un híbrido. Cuando algo se parece a una especie y también tiene rabo de otra especie, o sea, de 2 especies, estamos hablando de un híbrido. Esto es un híbrido. Yo lo demuestro por el análisis imagenológico, morfológico de esa especie. Aquí evidenciamos que el espécimen entonces tiene una arquitectura biológica muy parecida al humano, pero al final no es humano, no es humano. Ahora, algunos dicen no, puede ser una malformación genética, una malformación. Puede ser un rasgo, 2, 3, 4, 5, pero 9, 10 rasgos diferentes, ya pues no.
Sería que si sacó la lotería este ser humano y le tocó todo lo malo, ¿no? Y además que hay otros estudios en México, acaba de, bueno, no acá, hace el año pasado, un biólogo genetista de apellido Rangel, mexicano, ha hecho un descubrimiento también interesante. Ha analizado millones de bases nitrogenadas de este espécimen y ha encontrado que tiene 4 tipos de ADN. 4 tipos de ADN. ADN humano, o sea, tiene ADN humano, tiene ADN de una especie de chimpancé africano, tiene de otra especie de mono bonobo, también africano, y tiene una especie de un ADN de una especie desconocida, no se sabe qué es, 4 especies. Esto es un híbrido. O sea, eso estaría demostrando que esta especie fue manipulada y ligada artificialmente, ¿no? Desde el punto de vista genético, yo desde el punto de vista anatómico, no es lo mismo, yo ahora voy a ver con lo que voy a hablar, ¿no? Ahora, de demostrártelo con otros estudios, en ciencia, en investigación, decimos siempre una frase, que una golondrina no hace vegano, ¿no? O sea, un artículo que pruebe, no estoy con eso de demostrar que se acabó el estudio, yo no estudiamos más, no. Invitamos, hemos hecho la invitación siempre al mundo científico de todo el planeta que vengan acá, les abrimos las puertas, ahí están los puestos, abren todas las puertas que quieran, y van a encontrar lo mismo. Porque cuando uno aplica el método científico, siempre va a encontrar lo mismo. Es como las matemáticas, que suma 5 va a encontrar que sale 10, se la china son, porque el método científico es así, como es matemático. Entonces, una vez que se hagan más estudios que corroboren esa información, pues vamos a llegar a algo interesante. Vamos a llegar pues quizás a cambiar toda la historia, ¿no? La biología. Y esto va a traer pues, implicancias científicas, históricas, socioculturales, religiosas, psicológicas. Va a mover todo, ¿verdad? Porque la historia que nos contaron no es la cierta, ¿verdad? Entonces, el valor y la originalidad que tiene esta investigación es que trae así una trascendencia de estos hallazgos, ¿no? Y estaría demostrando ipso facto, o sea, los hechos, ¿no? Tenemos unos cuerpos, ¿no? Esto no es una hipótesis, una reflexión, no estamos filosofando, estamos hablando sobre cuerpos reales, estamos hablando de tomografías. Ojo, uno puede engañar a la vista, pero la tomografía es una herramienta tecnológica moderna que no es posible. Uno puede engañar a alguien diciendo que son tomografías y decirle mentiras, ¿no? La tomografía es una herramienta moderna tecnológica que no admite error, no admite falsedades, ¿no? Y aquí está lo que decía, ¿no? El biólogo Ricardo Raquel Martínez de México ha encontrado que tiene esta momia, este cuerpo, que en realidad no es momia, es un cuerpo desecado, pero bueno, como ya todos lo hacemos como momia, les vamos a seguir llamando momia, ¿no? Este cuerpo desecado tiene ADN de humano, Homo sapiens, ADN de pan troglodita, chimpancé, tiene ADN de bonobo, de pan paniscus, ADN de una entidad biológica desconocida. O sea, este señor, este científico ya está demostrando entonces que genéticamente es un híbrido. Yo con este artículo, con este estudio, estoy demostrando que también es un híbrido desde el punto de vista morfológico, anatómico, ¿no? O sea, lo que me dice la estructura que yo veo. La siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo tiene? 1700 años, 1770 años datados por laboratorios de la UNAM, ¿no? Sí, 1700 años. La historia, bueno, aquí voy a agregar porque creo que todos conocemos la historia, fue encontrada en una caverna, en un hueco, hay varias versiones, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y eso sí nos contó el mismo Martínez que lo descubrió, es que estaba el cuerpo totalmente impregnado en un polvo blanco que después hemos hecho el análisis también en un laboratorio de la UNI y resultó que es diatomita, o más conocido como tierra de diatomeas, que es un polvo que proviene de algas microscópicas fosilizadas, que tienen propiedades desecantes, deshidratantes, conservantes, y gracias a ese material es que se conservó el cuerpo. Otro ruso también hizo un estudio y encuentra que este polvo de diatomeas tiene un estado de micropulverización que no es normal, ¿no? O sea, que como que ya fue manejado, tiene un manejo tecnológico, ¿no? Es un producto químico encontrado en aquella época y ustedes ahora en la actualidad analizado. ¿Cómo consideran que puede ser un producto así, de ese tiempo, encontrado hoy en día para el estudio? Exacto. Hay muchas cosas que no coinciden, por ejemplo, no encajan, ¿no? Es un rompecabezas que no está encajando con la historia que nos ha contado, ¿no? Pero si nosotros asumimos que este híbrido
existió o coexistió. Entonces podría ser la explicación a todos los enigmas, ¿no? La niña de Nazca. ¿Quién pudo haber hecho esas niñas? Como ya lo explicó Alexander. Esas líneas que solamente se pueden ver desde el aire. Yo creo que si cualquiera de nosotros nos vamos a una pampa a trazar líneas, a tratar de dibujar algo, y seguro que si alguien de un avión lo ve, no va a ver que salió feo, desproporcionado, chueco, ¿no? Es obvio, ¿no? Nos perdemos la perspectiva, pero ¿cómo es eso, no? Figuras de cientos de metros geométricamente perfectas, ¿no? Entonces, hay muchos ahí que no, algo que no encaja. Por ejemplo, en Nazca tenemos otro ejemplo que son los pozos hidráulicos, que hoy en día se sabe que esos pozos están justo perforados en el lugar donde hubieron venas de agua subterráneas, exactamente, ¿no? Una vez escuché un estudio de un japonés, hace como 15 años, un japonés con estudio de radares, de satélites, solares satelitales, en Nazca descubrieron que justo los puntos donde están los pozos coinciden con los puntos que hoy en día la tecnología dice que ese es el punto exacto y preciso donde deberíamos acabar para encontrarlo, ¿no? ¿Y cómo lo supieron ellos? Otra vez no encaja, ¿no? No encaja en la historia. Y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, los cerros que están cortados son planos, ¿no? Y no hay restos abajo de que lo hayan poniendo, que lo hayan hecho a golpe de hombre, ¿dónde están los escombros, no? Hay muchos misterios, ¿no? Pero si supimos que estos seres existieron, todo encaja, ¿verdad? Pero va a costar romper paradigmas, no es fácil, ¿no? No es fácil. La historia está llena de historias. Por ejemplo, cuando se creía que la Tierra era plana, ¿no? Los terraplanistas, la teoría geocéntrica, heliocéntrica y todo eso fue cambiando, pero no fue fácil. Desde Aristóteles, por ejemplo, cuando hablaba de que la teoría de la generación espontánea, ¿no? Cuando decía él, ¿no? Si uno deja un cuerpo y se putrefacta y sale vida de la nada, ¿no? Pero Aristóteles no sabía que era un insecto que se posaba, dejaba su huevo y le salía la gusano, ¿no? Y Rey, después un científico Rey lo demostró, un simple, cortó dos pedazos de carne, lo puso en dos frascos, lo tapó herméticamente uno y el otro no, y el que había tapado nunca la carne nunca salió de gusano, nunca se putrefactó, se desecó, pero el otro sí. Entonces eso duró casi 900 años, ¿no? Aristóteles se equivocó por ahí, ¿no? Entonces cambiar un paradigma no es fácil, es otro paradigma que estamos viviendo, ¿no? Y cambiarlo va a ser bastante difícil. Bueno, volvemos, disculpen que salí del tema, ¿no? Vamos. Bueno, entonces la historia llegó a la Universidad San Gonzaga en el año 2019. Ahí tuvimos afrontado varios problemas, ¿no? Porque vino la pandemia, cerraron toda la universidad. Después tuvimos otros problemas legales. Muchos de los investigadores del equipo fueron denunciados por este tema, entonces estuvo judicializado el tema y no se pudo hacer trabajo de investigación. O sea, recién, tampoco hubo apoyo económico. Con decirle que para tomar las tomografías encima de todos los cuerpos del equipo de investigación, que en teoría son como 20, pero en la práctica somos 4 distintos, tuvimos que meter la mano al bolsillo y pagar nosotros mismos las tomografías. La universidad no nos pagó, ¿no? Entonces tuvimos todos esos percances para poder hacer el trabajo también que estoy haciendo ahora. Esto lo hago con mi propio recurso, ¿no? Porque hay gastos ahí, las revistas también, para que tengan el impacto, también cobran un costo de revisión, ¿no? Los revisores son gente experta y cobran por revisar, ¿no? Bueno, a veces por favor, disculpen el tiempo. Entonces, avanza el siguiente, ¿no? Hablando un poco de historia, estas momias fueron estudiadas, por ahí tenemos un Pierre Camille, un francés, de la Cruz, un mexicano, el doctor un ruso, Constantino, exactamente. Vinieron hasta el evento que hizo la Universidad San Gonzaga en 2018, en 2019. En 2018, un año antes, tuvo un congreso, una audiencia en el Congreso de Perú. Y ahí también ya se habló de estos temas. Entonces, ya hay antecedentes de que se está haciendo algo sobre esto. Lo que pasa es que hay libros incluso sobre el tema, ¿no? Pero lo que pasa es que estos libros, esta información, en ningún caso ha sido respaldado por investigadores científicos, no ha sido publicado en ninguna revista científica, ni SARS, Impacto, y tampoco ha sido respaldado por ninguna universidad. Esa es la gran diferencia en este momento. La Universidad San Gonzaga, una pequeña universidad de provincia, de Ica, está avalando eso. Por ejemplo, cuando se habla mucho que, por ejemplo, el ruso hizo un estudio, pero él lo hace por cuenta propia, ¿no? La universidad no respalda eso, ¿no?
También se habla de la adaptación de la antigüedad de eso de la UNAM, pero la UNAM ya es y todo, ellos dicen, no tengo nada que ver, solamente le hicieron un pedido de un servicio, cualquiera papa y ya el servicio, nada más. Esta es el único caso en que una universidad como la nuestra, también Gonzaga, está avalando totalmente estas investigaciones. Y eso es bueno, lo siguiente. Bueno, se habla, vamos a empezar hablando también de cómo algunos han lanzado la hipótesis de que estos dedos trigáctilos de la mano del pie son fabricados, ¿no? Entonces yo hice fácil, se le sacó el primer dedo y el último dedo y ya tenemos el trigáctico. Igual en el pie, le sacamos los dedos extremos y ya tenemos. Yo hago un sencillo experimento aquí. Si le quitamos esos dedos, prácticamente el pie se vería asimétrico, es decir, se vería ancho por acá y después por acá de pronto se adelgaza bruscamente. Yo he hecho un experimento así es radiografiado, bueno, se puede darle miren estos dedos, no voy a desaparecer la vista paciente. Dale un clic siguiente, miren, desaparece. Al desaparecer, se ve un escalón y acá otro escalón. Es decir, no es posible extraer dedos y los metatarsianos, llaman esos huesitos que anteceden a los dedos, y decir que ya he creado un pie trigáctilo, ¿no? Miren, se notaría esta diferencia. Una radiografía como esta, cualquier médico, cualquier profesional no se podría dar cuenta que es falso, ¿no? O sea, no es posible engañar de esa manera, ¿no? Y eso lo dicen ellos, ¿no? Me han sacado los dedos y ya, así es. Igual pasa con la mano, ¿no? Donde Javier estos escalones, de la mano también, miren. Esta es una mano que yo he extraído los dos dedos de aquí de radiografía, aquí es un escalón, y acá otro escalón. Miren el ancho que se llama el carpo, alme la mano se llama carpo, miren el ancho del carpo y el ancho del nacimiento de los metacarpianos y los dedos. Entonces quedaría polvo, pero la mano se vería, en cambio en la mayoría se ve que hay una armonía entre los diámetros y el ancho tanto del carpo como de los metacarpos y falanges, esos son los dedos, hay una armonía, ¿entiendes? Bien, entonces no es posible crear que se hayan creado de esa manera, ¿no? Este es uno de los argumentos de los detractores que creen que esto es falso armado, que se han inventado estas trilactillas, pero no es posible. Esta es la momia que tenemos en nuestro poder. Esta es la momia amarilla, nosotros le llamamos N01, lo hemos codificado de esa manera, ¿no? Tiene rasgos anatómicos. A juzgar por las dimensiones de la pelvis es de tipo genicoide, ¿no? En medicina decimos eso cuando la pelvis pertenece a una dama, ¿no? Pero cuando he hecho el análisis de la cabeza, resulta que tiene más rasgos de valor de hombre que de mujer, ¿no? Tiene más rasgos. ¿Cómo nos fiamos? Por ejemplo, en la cabeza tenemos unas apófisis, unos abultamientos que son típicos en hombres y en mujeres. Entonces, por eso que los forenses cuando encuentran un resto humano dicen, esto es probablemente mujer, probablemente varón. Siempre dicen probablemente, ¿no? Nosotros también decimos probablemente sea varón, por el análisis de la cabeza, ¿no? Por el análisis de la cabeza. Bien, este proceso de investigación, actualmente esta momia, tiene un biotipo similar al humano, pero tiene rasgos morfológicos anatómicos muy especiales, muy peculiares, como la tridactilia, ¿no? Y ojo, la triatilla no dice, no, puede ser una patología. Sin embargo, curiosamente no existe en los antecedentes médicos, no existe este tipo de anomalía, tridactilia. Hay polidactilia, que nacen con 6 dedos, más dedos, pero tridactilia no existe, ¿no? Bien. O no se ha visto por lo menos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, más allá de lo que creo que me está fallando. Bien, vamos a hacer entonces en esta parte el análisis de la cabeza. Para darles un alcance, para que vayan entendiendo, porque por aquí ya se pone un poco técnico el estudio, pero voy a tratar de omitir las cuestiones técnicas y poner solamente la parte más entendible. La cabeza de cualquier humano se divide siempre en dos partes, el cráneo, con el neurocráneo y la cara. Están ambos divididos por la base craneal, estos huesos que ven aquí, la base, está la ciatura, etc. Entonces, lo que hacemos en medicina, en campo de la salud, para poder medir el volumen, tanto el volumen del cráneo
como el volumen de la cara, lo que hacemos es sencillamente medir la altura, el ancho y el largo. Como haríamos para medir el volumen de cualquier, por ejemplo, de esta sala, yo quiero medir el volumen de la sala, ¿qué hago? Mido el ancho, mido el largo y la altura, lo multiplico y ya tengo el volumen de esta sala, ¿verdad? Matemática simple. Entonces, L por B por H, yo obtengo el volumen. Entonces, ¿cómo hago aquí también? Entonces, en el cráneo y en la cara, la siguiente yo tomo puntos de referencia, se llaman puntos craniométricos, se llama esto sobre la parte técnica, ¿no? Usamos tiempo, ¿no? Así es. Y esta es una tomografía, no son imágenes tomográficas, son imágenes tomográficas propias nuestras. Y hemos tomado un punto, el punto O, el punto grande hospital interna, punto C, el punto verde. Ya los que salgo que haya un médico forense me da a entender eso, ¿no? Pero voy a obviar eso, pero lo que quiero dar a entender es que hemos tomado puntos técnicos, científicos que se usan en la antropología, que se usa en la medicina, etc. En el ámbito de la medicina forense también. Es la altura, el ancho del cráneo. Aquí también la altura, el ancho del cráneo. Como esta es una vista sagital, se dice, pero entendamos como un perfil, ¿no? Cuando lo miramos de otra vista, tenemos la tercera dimensión, ¿no? Este es el ancho de la cabeza, o sea, que va de hueso parietal a parietal, se llama diámetro biparietal. En la cara, la siguiente, vuelve atrás, la siguiente, la anterior. Ya, con este ya tendríamos el tercer diámetro, ¿se puede? La altura, la otra dimensión, el largo, y con el ancho ya tenemos tres. Entonces multiplicamos las tres dimensiones y me sale volumen 1995.14 centímetros cúbicos. Este es el volumen del cráneo. El cráneo, la parte de la cabeza que almacena el cerebro, no el cerebro, o sea, el encéfalo. ¿Correcto? Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la tercera dimensión que me faltaba. Ya tenía el largo y la altura y el largo, ahora tengo el ancho, que se mide de poco a poco, ¿no? Se llama diámetro bicigomático. Tengo las tres dimensiones, las multiplico las tres y tengo el diámetro, el volumen de la cara, 1575. Ya se dieron cuenta que los volúmenes, los siguientes, por favor, los volúmenes no son iguales. Entonces, haciendo un resumen, aquí tenemos que el volumen del cráneo nos salió 1925, el de la cara 1575, hay una diferencia de 419.35 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa en un humano normal adulto? El volumen del cráneo y el volumen de la cara y del cráneo debe ser igual. Debe ser igual. Puede variar un poquito, ¿no? Pero no tanto. En términos generales debe ser la proporción de 1 a 1, volumen igual. Pero en esta Ave María es de casi de 1.3, 419 centímetros cúbicos de más, significa que tenía ese volumen de masa encefálica, incluyendo el cerebro. ¿Qué nos dice los conceptos, los criterios de criterios filogenéticos de la evolución o biología evolutiva? Cuando, por ejemplo, en animales, en mamíferos, en aves, cuando el cerebro es más grande, el animal suele ser más inteligente. Eso nos dice la biología evolutiva, ¿no? Ojo, la mayor cerebro proporcional al cuerpo, ¿no? Pero alguien dice la ballena, el elefante tiene un cerebrazo, pero comparado con su cuerpo no es tan grande, ¿verdad? Entonces, bajo esas premisas, deducimos de que este ser tendría que ser, pues, igual o más inteligente que el hombre moderno. Y considerando que este ser tiene una antigüedad de 1700 picos años atrás, ¿no? Esto es un hallazgo. Estos son cuestiones irrefutables, ¿no? Cualquier científico que venga puede hacer los mismos cálculos, va a encontrar lo mismo, ¿no? Y esta dimensión yo lo he realizado mediante un software, ¿no? Un software de imágenes que calcula las dimensiones. O sea, yo no hago la medición, el software mide. La computadora, el sistema mide la altura, todas esas dimensiones lo miden, ¿no? Entonces, tampoco puede ser que yo arbitrariamente lo he medido y yo estoy aumentando, ¿no? Como yo digo, ¿cuánto es el ancho de tabla? Si mide 8, yo voy a decir, le voy a poner 9, ¿no? O sea, no está mi voluntad ahí, ¿no? El software calcula las dimensiones, ¿no? Las longitudes. Y el volumen ya sale mediante la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, eso significa pues que este cuerpo, la cabeza de este espécimen tiene un volumen que no corresponde a un humano, por ahí vamos. Pero hay más allá, ¿no? Primer hallazgo diferencial, ¿no? Segundo hallazgo, por ejemplo,
En medicina forense, en antropología y en ortodoncia se usan estas técnicas que yo usaba. Este es el famoso ángulo SMA, que bueno, significa el ángulo C-punto-A. Pero este ángulo que se mide entre las radiografías, estas tomografías en la vista sagital, me permite medir un ángulo. ¿Ya? Este ángulo, las cuestiones técnicas lo vamos a ver ahora. Entonces, este ángulo me sirve para medir, y si es que el ángulo es normal, debe ser 82 grados, si es mayor de 82, o sea, 85, 90, significa que tenemos ya, aquí me da dos diagnósticos. Protrusión maxilar significa que el maxilar está salido, sobresalido, muy adelantado. La protrusión maxilar significa que la brecha aquí está metido salido. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resultado de la de María. ¿Qué me da? 82, acuérdense, 82 es lo normal. Si se ha elevado de protrusión, ¿se siente? ¿Qué me da? María, 108. Ojo, esto también viene acá, este cálculo del ángulo lo da el software. Este software, es una tecnología moderna, herramienta moderna. Yo no lo he medido con un compás, el software me da ese dato. Interpretación. Si lo normal es 82, ¿qué significa? Que tiene una protrusión, o sea, significa que el maxilar superior estaba muy adelantado, muy salido hacia adelante. Eso puede que sea muy sencillo, conozco a una persona que diga así. Claro, es un ramo que podría darse, pero miren la diferencia de 82 y 108. Es sumamente elevado, elevadísimo. Es una protrusión maxilar elevadísima. Esto, así, con esa magnitud, es rarísimo. No se da mucho. La siguiente, pero miren ya, segundo ramo raro, ¿no? Característica, como yo le llamo a esta novela, hallazgos irrefutables. Segundo, este es otro ángulo, el ángulo SME, se mide 2 puntos ya, técnicamente no voy a mencionar. 80 es lo normal para saber que el ángulo SME es normal. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 85? Está elevado, es protrusión mandibular, está disminuida de restitución. Significa que la mandíbula la tiene la persona muy adelantada, muy salida hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa con María? 100, por favor. María tiene 90.4, aquí está, ¿bien? El software me ha calculado, el software calculó esto, 80 es lo normal, o sea, miren, de 80 a 90. No es un poquito, hermano, no es un poquito, no, está sumamente elevado, o sea, tiene un procratismo o protrusión mandibular grave, ¿no? Severo. Ahora, si uno era raro, el otro era raro, los dos, totalmente rarísimo, inhumano, ¿no? Entonces, esta persona tenía no solamente la mandíbula, sino los dos sobresalidos. Y eso salta a la vista, ¿no? Fíjense, cuando vemos a simple vista también, a simple vista se nota, ¿verdad? Se nota a simple vista. Ahora, la ciencia nos demuestra prácticamente con algoritmos matemáticos de que esto es cierto, no es que me parece que está troncudito, que está salidito, no parece, sino ya estamos demostrando que tiene un prognatismo, una protrusión maxilar y mandibular severa, ambas severas. O sea, tiene una biprotrusión, técnicamente biprotrusión en el mundo humano, rarísimo, ¿no? Entonces los que piensen que esto es algo anormal, una patología, le tocó piño, una enfermedad, ya uno, pero dos, tres, y vienen más cosas, hay mucho más, así. Luego que viste, es una imagen de construcción 3D, tomografía de construcción 3D, también se ve la fuerte biprotrusión, fíjense. Otro problema que los ojos. Los globos oculares son órganos que tienen más del 95% de agua. Tienen humor vítreo, humor acuoso, agua, pura agua. Se entiende entonces que cuando un globo ocular se seca, como esta boca que tiene 1700 años de estar seca, eso se debería comprimir y haber quedado en el fondo de la órbita, de la fosa orbital, la vida de donde estaba alojado el ojo, ¿no? Pero sin embargo, ahí encontramos sobresalido el ojo, o sea que este era un ojo enorme, ¿no? Además, cuando hemos medido el tamaño de la fosa orbital es más grande que el humano. La fosa orbital tiene mayor tamaño, el globo ocular era más grande. Entonces, por eso hemos hecho esta imagen de recreación y asumimos que los ojos de María eran así, ese aspecto tenían, ¿no? Ese aspecto, ¿no? La siguiente. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama protrusión ocular. En una persona normal, el globo ocular, ¿no? Cuando el ojo está fresco, ¿no? Con su hábito, está ahí. O sea, no pasa el límite entre el borde
reborde orbital superior y el reborde orbital inferior. No pasa de ese límite, ¿no? En manera ya hemos visto que sobrepasa ese límite, ¿no? Sobre todo sobrepasa el marco marco orbital, ¿me entiendes? Bien, si hasta ahí le parecía que era suficiente, hay más hallazgos, por eso la columna vertebral. ¿Qué pasa con la columna vertebral? La columna vertebral tiene vértebras que llamamos vértebras cervicales, la que están en el cuello, vértebras torácicas, la que están en el tórax, etc. ¿no? Tiene una lesión a nivel de la segunda vértebra torácica, nosotros decimos T2, ¿no? A nivel de T2 se habla médicamente, ¿no? Hay una lesión que hay una mancha oscura, ¿verdad? Hay una artropatía, se llama esto, ¿no? A nivel también de T7, de la séptima vértebra torácica, hay otra mancha oscura, ¿ves? Otra lesión de artropatía. A nivel de T12, L1. ¿Y cuál es lo sorprendente? Nosotros tenemos 5 vértebras, vamos a ver bien, acá. Aquí está la lesión de la mayor amplitud. A nivel de la segunda vértebra torácica, séptima y duodécima, hay lesiones artropáticas, artropatías, artritis. Ahora, miren que la superficie de la piel está intacta, ni siquiera podemos decir, no, una lesión externa, la superficie externa está intacta. A nivel de la primera vértebra lumbar también hay otra lesión de artropatía, pero bueno, eso es anomalía, ¿verdad? Puede ser que estuvo enferma este ser. Pero miren, lo interesante es esto. Aquí tenemos, contamos las vértebras. 1, 2, 3, 4, no, porque este es el sacro ya. Tiene 4 vértebras lumbares, cuando el humano normal tiene 5. O sea, nosotros tenemos 5 vértebras lumbares, esta especie tenía 4. Ya, otra vez, le tocó la lotería, que le tocó todo lo humano, no creo, ¿no? Pues tiene una vértebra menos. Siguiente. La siguiente. A nivel de... Bueno, aquí hay una compresión abdominal, voy a mencionar este tema, porque aquí esta parte está dañada, el cuerpo ve acá que falta, parece que sufrió desgarro, sufrió destrucción, se putrefactó esa zona, no se ve la colografía, ¿no? Está ausente, le falta parte del sacro, el coxis también ha sido eliminado, no se observa. Vamos a avanzar. Bien, este es el análisis que hemos hecho a nivel naciente, a nivel de la boca. Y este es el primer odontograma que le hemos hecho a María, ¿no? Es un odontograma. Y veíamos que sí tiene los mismos 32 dientes. Los humanos tenemos 32 dientes. También tenía 32 dientes, pero tenía 3, 4, 5, 6 dientes faltantes. Le faltaba aquí los 3 molares, por este lado 2 molares, arriba el tercer molar. Aquí tenía el remanente, significa que es remanente. El diente se había destruido, solamente estaba la raíz metida en el hueso nada más, ¿no? Había 22 dientes presentes, 6 ausentes, raíces incrustadas en el hueso 4, y su estado dental era que estaba muy desgastado, su diente era muy desgastado. Ahora hay que entender también que en esa época la alimentación no era la misma que la alimentación moderna hoy, ¿no? Nuestra alimentación moderna es muy blanca, es light, ¿no? En aquella época, pues, los dientes trabajaban mucho, ¿no? Comían raíces, granos, y el desgaste dental era fuerte. Además, que usaban los dientes como herramientas y como herramientas y como mecanismo de defensa, ¿verdad? Cuando una pelea seguro mordían también, si trabajaban algo, sus flechas con las muelas también los trabajaban, había un desgaste mayor, ¿no? Hay que considerar eso, ¿no? Bien, miren lo que hemos encontrado aquí. En esta zona de la mandíbula, del lado derecho, inferior derecho, vemos que le faltan dientes, pero ¿saben cuál es el hallazgo aquí? El hallazgo interesante o curioso, que el hueso residual es casi plano, regularizado. Si alguna vez perdió un diente, le sacaron un diente y cuando toma radiografía el hueso sale siempre así como los cerritos, irregular, ¿no? Y a veces el odontólogo cuando dice, bueno, si acá se va a hacer prótesis hay que regularizar, hace cirugía reconstructiva, o sea, ¿qué hace? Abre, corta el hueso, lo nivela, ¿no? Porque cuando va a ir una prótesis, hay una puntita de hueso sobre el tejido blando, le va a hacer doler siempre. Entonces, este cuerpo en la cabeza muestra un reborde óseo totalmente regularizado, porque esto es compatible con un trabajo quirúrgico, ¿no? También pensó que alguien, que algún cirujano dentista le hizo el trabajo y lo dejó regularizado, ¿no? Primera llama, ¿cómo lo hicieron? ¿Con qué herramientas? Hay un incógnito ahí que no cuadra, hay algo que no cuadra. Siguiente, miren, allá vamos a encontrar más. Hemos hecho la estimación de la edad a partir de los desgastes. Actualmente existe este método que se llama el sistema de desgaste de Roberts, que mide el grado de desgaste de los dientes y a partir de eso se
inusual para un hombre de hoy, ¿no? Con la masticación que todos sabemos que es light, ¿no? No era como en época. Según aplicando este test, y según los criterios que aquí, no voy a entrar en la parte técnica, ¿no? Porque para hablar del cúspide, ustedes no van a entender. Entonces, tiene 33 a 45 años, según este test. Pero, considerando de que, como decía, en esa época había un fuerte desgaste, es posible que tuviera menor edad, ¿no? Porque ellos, a menor edad, desgastaban más rápido su diente, ¿no? Entonces, considerando esa salvedad, ¿no? Porque este método es para hombres modernos, le estamos aplicando una normativa. Siguiente. Pero también hemos calculado la edad, hay muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, este método se llama el método de cierre estructural. A partir del método de la cierre estructural también se puede calcular. Esta es la estructura coronaria, y de acuerdo a cómo se va osificando los tercios, tercio externo, tercio medio, se va calculando la edad. Bueno, igual, no voy a meter en los temas técnicos, pero según este método, esta técnica tendría 35 o 40 años, que más o menos casi coincide con el anterior, ¿no? Con el anterior método. Porque ya saben que el desgaste de aquella época era más duro, ¿no? Porque era más joven, pero se le gastaba más. O sea, una persona ahorita de 40, nosotros en esta época, una persona de 40 años en esa época antigua podría parecer ahorita una persona de 70, ¿no? Que ya dejó su tiempo, en esa época lo desgastábamos más. O sea, si en esta salvedad, los dos métodos coinciden que tendrían de 30 a 35 años, más o menos, ¿no? Paciente. Miren, hasta aquí, ¿cuántos hallazgos hemos encontrado? Hay más. La separación entre el radio y cúbito y el entrelazo también no es normal, tiene en promedio unos 21 milímetros de separación. En el humano no es tan separado, no están tan separados los huesos del entrelazo, pero eso sí se parece al entrelazo de los gorilas o de los chimpancés. Bien, aquí hemos medido también, vuelve atrás, miren por favor, cuando yo digo las dimensiones, una atrás, por favor, una atrás. Todas estas dimensiones lo calcula el todo, no es el todo que abre la borda y él calcula la dimensión. Entonces, aquí nada es arbitrario, no es que yo estoy inventando datos, ¿no? Todo sale de ese software. El software. Lo siguiente. Entonces, miren, esta es la distancia el espacio interior entre el radio y cúbito, miren en la momia María, miren el espacio enorme que hay, miren un humano normal, ¿no? Mucho menor. La siguiente, y esto se parece, miren, este es un gorila, un chimpancé, mira la separación. Se parece a ellos. Entonces, lo que encontró el mexicano, ADN de dos monos africanos, yo estoy comprobando anatómicamente. Estoy demostrando lo mismo, ¿no? Él con ADN y yo con anatomía. Se parece, o sea, es una especie de híbrido, pero que probablemente haya sido ligado con especies de este tipo de primates. Así es. Otro hallazgo, miren, no acabamos todavía de ver tantos hallazgos interesantes, el pliegue del codo. Este pliegue del codo, considerando que es una momia desecada de más de 1700 años, esta piel ya se había quedado pegadita acá al codo. ¿Por qué se le ve? O sea que si así, desecado es así, imagínense cómo hubiera sido en vida esta persona, tendríamos un pliegue enorme. Curiosamente, ese pliegue siguiente se parece a la de los bolivianos. Acá hemos calculado inclusive las dimensiones, 56.6 milímetros, o sea, casi 6 centímetros de pliegue del codo. Nosotros no tenemos ese pliegue. Y esto que es una momia seca, ¿cómo habrá sido en vida? Fíjense, ¿bien? ¿Y a qué se parece eso? Otra vez a la gorila, ellos tienen un pliegue grande. La siguiente. Aquí en el pie. Antes había analizado que en el pie, si yo le saco a un pie normal, le saco los dedos extremos y quiero hacer parecer que es un tirante, se notaría. Miren, acá no, acá se nota una uniformidad. Estos son los huesos del pie, estos huesos del pie se llaman huesos de tarso. Miren el ancho del tarso y miren el ancho del inicio de los metatarsianos, que son las raíces de los dedos del pie. Acá hay una uniformidad. O sea, no se ve esto más adelgazado, no hay calores acá, los huesos de tarso y los huesos metatarsianos siguen una armonía, un ancho homogéneo. Acá no se nota que hemos entregado, ¿no? Bien, esta es una vista de perfil, nos permite ver también el pie, el talón. Bien, mira, otra diferencia, y aquí hay otra diferencia. El talón, nosotros tenemos nuestro famoso talón, que es una especie de protuberancia posterior que tiene nuestro pie, ¿verdad? O sea, si fuese un pie humano, aquí tendría una protuberancia atrás, ¿verdad? Atrás, nuestro talón. ¿De acuerdo? El talón del pie que tenemos. Eso nos permite a los humanos caminar perfectamente erguidos. Inclusive quedar un poco atrás, podemos inclinar porque este talón hace como un sistema de soporte, ¿verdad? ¿Me entiendes? Yo pongo una barra vertical y le pongo, va a soportar, ¿no? Las fuerzas hacia atrás.
porque esa pata hacia atrás la verdad. En cambio, como esta especie no tenía eso, no tenía eso, entonces se asume, alguna deducción está por la biomecánica del caminar. Que este individuo caminaba, no podía caminar muy erguido como nosotros, tenía que caminar inclinado hacia adelante, ¿no? Porque si inclinaba mucho podía caerse, ¿no? Porque no tiene esta oportunidad, no tiene ese soporte, esa apoyo, no lo tenía. El hueso calcáneo, se llama hueso calcáneo. El calcáneo de María era totalmente diferente al calcáneo humano. Otra diferencia, ¿no? Otra diferencia aquí es que los dedos del pie tenían una falange más. 1, 2, 3, 4, más metatarsiano, porque algunos lo cuentan como si fuese todo, pero anatómicamente no. Son un metatarsiano y 4 falanges. En el humano hay 3 falanges. Ahora, otro hallazgo es que este presidente, todos los dedos del pie están así, engarrados, como ven ustedes ahí en la, ¿no? O sea, los dedos del pie están así. O sea, eso coincide también con la teoría que yo estoy asumiendo de que este individuo no puede caminar herido por no tener la protuberancia del calcáneo. Trataba con el pie a tratar de, como agarrado, a tratar de asirse mejor a la superficie, ¿no? Para tener mayor superficie de agarre, podemos decir. Por eso que todos los dedos del pie lo tiene así engarrado. La siguiente. Aquí compramos ya con mayor evidencia el ancho de que tratamos del ancho y el inicio del, vamos a decir, de la raíz de los dedos. Aquí hay uniformidad, no hay aquí escalones. Todo anatómicamente es armónico, ¿sí? Bien. Bueno, entonces si extraemos, aquí está justo al lado, aquí dice la contraste. Si yo le saco un pie normal, un dedo y otro dedo, los dedos, me dejan estos escalones, pues. Y aquí no hay eso, aquí no hay uniformidad. El ancho sigue siendo uniforme. Aquí el ancho y de pronto se adelgaza. La siguiente. Pues otra vez aquí el detalle del talón del pie que no tiene la protuberancia posterior, los metatarsianos y las 4 falanges y el detalle de los dedos engarrados. La siguiente. Y aquí saben, pie de María, talón de María, bien el talón de un humano normal. Todos tenemos esta protuberancia. Eso nos permite estar bien parados, bien erguidos, inclusive quedado un poco, nos podemos quitar hacia atrás y no vamos a caer porque esto va a ser un soporte. María no tenía eso, por eso mismo que caminaba inclinada hacia adelante, ¿no? Y con los dedos del pie agarrados. Este es nuestro calcáneo de María, totalmente redondeado, el nuestro, los humanos normales, con esa protuberancia posterior. Siguiente. Bien, entonces, vamos a hablar, vamos a ver que ya me pasé la hora, sí, disculpen. ¿Puedo pedir organizador nos dan licencia para los 5 minutos? Sí, ya, sigamos. La siguiente, vamos a anotar esto. Bueno, este detalle de los metacarpianos y los 4 falanges, pero aquí lo cuentan desde aquí, pero sacan 5, ¿no? Pero en realidad no son 5 falanges, son 4 y un metacarpiano. Los primeros se llaman metacarpianos. Siguiente. Bueno, ya expliqué que la zona de antigüedad nos resultó 1771 años. Correspondería a 240 años después de Cristo hasta 383 después de Cristo, ¿no? Más o menos coincide con la antigua civilización nazca. Entonces, siendo ustedes tenían el cráneo más grande, mayor volumen de masa encefálica, mayor cerebro, probablemente mayor inteligencia, eso explicaría esto, ¿no? Entonces, la pieza de rompecabezas encajaría, ¿no? Pero necesitamos más investigación para corroborar todo lo que yo les estoy hablando. Lo siguiente, por favor, ya estamos acabando. Bueno, aquí volvemos a explicar que tiene casi un 30% más de volumen craneal, que no hay evidencia en el cráneo, por lo menos de este cuerpo, que nos dé señales de que hubieron allí tardías o vendas en la cabeza, porque cuando eso se hace, deja la marca. Como una huella de un carro que pasó por una tierra y está la huella del carro. No hay en el cráneo, no vemos huellas, no se evidencia. Por eso que asumimos que este cráneo alargado sea de origen natural, propio de una nueva especie, ¿no? Entonces podría ser propio de un ser homínido de igual o mayor inteligencia que el humano. No es congruente encontrar el cráneo deformado artificialmente y que posea un incremento del volumen craneal. Yo creo que esto por principio. Si yo hago una botella vacía de cualquier botella de plástico, la doblo, la aplasto, la tuerzo, cambiará la forma, pero el volumen no va a cambiar, ¿no? El volumen va a ser lo mismo. O sea, si yo la vuelvo a
enderezar, de hecho el agua, el mismo volumen va a lograr sí, no es que se va. Bueno, menos que el material se dilate, pero luego esto no pasa eso, ¿no? Hay una ley de Wolff, que indica que cuando un hueso es deformado, el volumen se mantiene igual, ¿no? O sea, hay leyes, es matemática, ¿no? Bueno, entonces estamos asumiendo que es probable que el cráneo alargado, esto significa alargado, el cráneo alargado sea un rasgo natural, original, propio de una nueva especie homínida. Cuando hablamos de homínidos estamos hablando de humanos y también de los monos, ¿no? Compartimos ese grupo taxonómico, así es. Entonces concluimos de que todos los rasgos que estoy expresando aquí en esta ponencia, tanto en el cráneo, como en el brazo, como en la columna vertebral, como en el pie, sugiere que se trataría de rasgos anatómicos, morfológicos, propios de una nueva especie humana, de una especie homínida muy similar al humano, pero obviamente no es humana. De acuerdo a la valoración de los rasgos anatómicos óseos de la cabeza, correspondería más a una especie masculina que femenina. O sea, tiene rasgos femeninos en la cabeza, pero si yo sumo, a una lista de cotejo sumo, tiene más rasgos masculinos que femeninos. Los genitales. ¿Cómo? Los genitales. No tiene, bueno, la parte de está destruida. Toda esa parte está destruida. No se ve. Por eso que algunos dicen, no tiene eso. O si ha tenido seguramente, toda esa zona está desgarrada, no se ve. Ni en la tomografía, ni físicamente, ni algo que podemos decir que hay algo ahí. Todo está dañado, destruido. Aquí ya voy a cagar, pero está mirando feo, pero ya no ante una hipótesis extraordinaria, se requiere evidencias también extraordinarias. Eso es una premisa científica y yo creo que lo tenemos hallazgos extraordinarios. Yo creo que vamos a llegar, vamos a cambiar este paradigma, pero necesitamos más investigación, necesitamos más colaboración de científicos de todo el mundo. ¿Lo entienden? Y miren, me decía con esta imagen de una piedra tallada que tiene una mano normal y una mano tallada que tiene por acá una piedra que parece arena, por acá como tres estrellas. Y corresponde a una pieza del Museo de Ambo en Huánuco, ¿no? Y bien, ya hemos tocado. Muchas gracias por la atención. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, doctor. A ver, sí. Doctor, disculpe, de acuerdo a los cálculos, si no se ha podido calcular también el volumen de los órganos internos, por decir el corazón, el hígado, lo que dice. Estamos en el todavía no. Sí, esta momia tiene todo, por eso que nosotros asumimos que no es momia, es un cuerpo desecado, porque las momias son una clínica de momificación donde se tienen que abrirlo, sacar el visceral, toda la víscera. Tiene todo, se le ve el corazón, los pulmones, el pericardio, el intestino, tiene todo. Excepto la parte del apéndice donde está destruido con eso. Ahí está destruido, no se le notan los órganos genitales, la parte final del aparato digestivo, todo eso está dañado. Ya, luego hay una señorita, pero vamos a tener ahí está con el micrófono. Bien, doctor, por la descripción que ha hecho, prácticamente este homínido presentaba macrocefalia, prognatismo mandibular y maxilar, agenencia aspectos clínicas regulares, y digamos la proporción del miembro superior con el miembro inferior no guarda relación. Todo lo descrito prácticamente no es un ser humano morfológicamente. Sí. Se pudo, digamos, estimar, digamos, en cefalometría, el diámetro total de la altura. De diámetro total, como ustedes ven, el cuerpo está en posición fetal, no, si lo giramos, podemos medir. Se estima que cada lleva alrededor de 1,68 por ahí, no se puede calcular. Sí se puede en realidad, sino que todavía no llegamos a eso. Con este solo se puede calcular, se hace el cálculo. No, en la sumatoria, exactamente. Sí. Nivel 12. ¿Se ha estimado la altura? Sí, un aproximado, pero todavía no hemos hecho con exactitud. Con ese sobre lo puedo hacer, pero todavía no lo he hecho. Correcto. Aparentemente el tamaño de su talla es similar. Hay una señorita que quería preguntar, por favor. Su talla es muy similar, y eso se parece mucho a la talla humana normal. No es muy grande ni muy pequeña, ¿no? Buenas noches, me ha encantado. Una información, pero buenísima, impactante, y definitivamente estamos hablando de una especie de
desconocida totalmente. Y mi pregunta es, si en este lugar tal vez encuentren más especies similares, ¿sí? Se debería investigar, acerca de eso, el apoyo del Estado, porque esto es impactante, es algo a nivel mundial. Estamos hablando de una raza que ha habitado y probablemente ha sido el protagonista de todo lo que está presentando. Sí, le doy una... Sí, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la causa de muerte de esta especie? Ya, es un poco difícil no determinar en este momento porque todavía estamos en el estudio empezando. Sí se puede determinar, porque podemos encontrar en los intestinos que tienen una especie de cuerpos que la tomografía son cuerpos que simularían piedras, ¿no? Algunas especies, hay especies que son coprolitos, cuerpos calcificados, no sé si lo indujeron a comer algo de eso, de verdad, tiene lesiones en la columna vertebral, pero eso no es mortal, ¿no? No es mortal, ¿no? La cabeza está intacta, ¿no? El corazón es perfectamente intacto. No sabe, puede ser que haya sido objeto de una muerte por una ceremonia, un acto ritual, ¿no? Sobre la pregunta que decía, si hay más cuerpos, sí. Le doy la noticia, creo que pocos lo saben, pero sí, se han encontrado muchos más cuerpos. Tenemos un cuerpo femenino similar a María, que está en gestación, que tiene un feto en el triángulo también en su vientre. Y cuerpo más pequeño. Esto está empezando, ¿no? Es extraordinario realmente. Sí. Muchas gracias. Bueno, a ver. Primero comentar una frase, si me permite. A raíz de este descubrimiento, esta relación para mí es algo histórico, mundial. Hay una cosa que tiene que tomarse en cuenta. Funcionar el Estado, ustedes han visto la acción del Estado en la historia cultural y de los periodistas ha sido vergonzosa. Y por unas cosas que estamos viendo acá, más que suficientes para pedir que tanto el Ministerio como el periódico que encabezó todo este ataque se disculpe públicamente en privado por cada una de las personas que han investigado. Y eso sería lo mínimo ético y moral. Y el segundo, doctor, mis felicitaciones, y quiero hacerle una hipótesis que la CE nazca en junio de este año, en el auditorio justo de la Municipalidad de Nazca, ¿no? María Gales es testigo, ante la viceministra de Cultura. Yo dije, ¿por qué no se investiga científicamente el tema? ¿Por qué se tiene miedo? Y ustedes ven, el video está en el canal del Estado, la señora agachó la cabeza y no dijo ni siquiera no quiso contestar. Pero hay una cosa más que yo dije, ante la aparición de 7 subespecies, la hipótesis que yo lanzo como, como una persona lega en esto, pero que tiene ya una trayectoria, soy aparte personal de salud, sé algo de anatomía, es que ha habido 7 subespecies y eso me daba una base para pensar que hubo acá un laboratorio biogenético milenario y que fue una especie, vamos a decir, de paraíso terrenal, donde se creó 7 subespecies, se hizo experimentos bajo la tierra. Y esto parece que se hizo también en Sumer, se hizo en África. Y esto está en las leyendas, pero más que leyenda yo creo que ya va avanzando hacia una parte de verificación histórica. Entonces con eso quiero decir esto que estamos cambiando la historia a partir de aquí. Yo dije Nazca, Ica y Palma, que es el triángulo que va a cambiar la historia del Perú y la historia del mundo. Ese es lo que podría decir. No sé si usted está de acuerdo. Sí, es posible, claro. El terreno de las hipótesis todo es posible, ¿no? Pero ya está demostrado que nunca estuvimos solos, ¿no? Cuando me preguntan a mí si es extraterrestre, pues siempre me preguntan los medios, yo no puedo afirmar eso, ¿no? Porque puede ser extraterrestre, puede ser intraterrestre, puede ser un ser que coexistió, pero bueno, coexistió, eso no sería extraterrestre, ¿no? Y la dieta extraterrestre también, por cierto, no tengo ningún temor de decirlo abiertamente mi opinión. No voy a dar una opinión, solamente voy a decir esto, ¿no? Que por probabilidad estadística es altamente probable que haya vida en otro mundo. Lo raro sería que no quede. Muchas gracias.